A continuación vamos a desarrollar el ejercicio número 4 correspondiente a la unidad, a la autoevaluación de la unidad número 1. Como pueden apreciar, en este caso el enunciado es bastante extenso, me ocupo toda la pizarra. Entonces vamos a aplicar y analizar primero el enunciado y posteriormente vamos a desarrollar el ejercicio una vez lo borre la pizarra. Entonces nos dice lo siguiente: para el diseño del sistema de tratamiento de un tipo de agua residual que contiene solo material biodegradable soluble, un estudiante, para analizar o estudiar el comportamiento de la demanda bioquímica de oxígeno, toma una muestra en mililitros, la diluye utilizando un factor de dilución de 100 con agua de dilución que contiene inóculo en una botella de Winkler de 300 mililitros. Fíjense que en este ejercicio yo trato otro aspecto u otra aplicación del método de dilución. Como recordarán de la teoría, está el método de dilución con y sin inóculo. En el ejercicio anterior, el ejercicio número 3, utilizamos el método sin inóculo. Entonces en este caso vamos a utilizar el segundo. ¿En qué consiste el inóculo? Básicamente es una población bacteriana o microbiana saludable que nosotros inyectamos, por llamarlo de alguna manera, o inoculamos, que es el término más apropiado, en una muestra de agua residual. ¿Por qué nosotros tenemos que recurrir a esto? Resulta que en el campo, en las empresas, algunas generan vertidos con altas concentraciones de material orgánico biodegradable, pero que por sus características no puede desarrollar una población bacteriana sana, una población microbiana sana. Entonces, ¿esto qué causa? Que tengamos altas concentraciones de sustrato, pero nadie que sea capaz de degradarlo. Entonces, lo que se hace en estos casos es buscar otra fuente, otro lugar, de ser un reactor biológico u otra unidad de tratamiento en donde haya una población microbiana lo suficientemente estable y saludable para nosotros tomar una muestra e inyectarla en este caso en nuestra prueba de laboratorio. Analizamos los resultados y si los resultados son satisfactorios, entonces ya sabemos que si construimos una unidad de tratamiento biológico tenemos que utilizar un inóculo. Entonces, en otra botella de Winkler de 300 mililitros agregó agua de dilución con inóculo. Los resultados obtenidos en el laboratorio ambiental a 20 grados centígrados se presentan a continuación. En este caso, y en todos los casos que se trabajen con método de dilución con inóculo, siempre tenemos que utilizar por lo menos dos muestras, una que va a funcionar como blanco y la otra que va a funcionar como prueba real. Entonces, ¿por qué nosotros requerimos utilizar un blanco? Porque a esa muestra que yo voy a utilizar, a esa agua de dilución, no está pura, ya contiene una muestra de microorganismos con una cierta concentración de sustrato que me va a alterar los resultados finales. Entonces yo necesito saber en qué grado va a alterar esos resultados para corregirlo al momento de obtener el resultado final. Entonces, acá en este caso me dan una tabla. Este estudiante preparó una serie de muestras, una para cada día del ensayo, en donde se aprecia que al día 0 pues me tengo de incógnita cuál es el oxígeno disuelto en la muestra B. Mientras que en las demás muestras sí obtengo los resultados de oxígeno disuelto final hasta el día 5. Igualmente no conozco cuáles son las DBO 520 de esa muestra de agua residual salvo el día 5. Entonces, teniendo esto en cuenta, voy a responder la primera pregunta, que es una pregunta teórica de análisis. Me dice: ¿en cuál botella se encuentra la muestra de agua residual? Entonces, aquí tenemos que tener presente dos cosas. Mientras mayor sea la concentración microbiana, más consumo de sustrato va a haber y por ende más consumo de oxígeno va a haber. ¿De dónde los microorganismos sacan ese oxígeno? Del oxígeno disuelto presente en la muestra que yo estoy analizando. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor sea la población de microorganismos y a medida que va pasando el tiempo, mayor va a ser el consumo o menor va a ser la presencia de oxígeno disuelto en esa muestra de agua. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a analizar ambas botellas. La botella A dice, o la muestra A, vamos a llamarlo así, apreciamos que el decrecimiento es bastante pequeño, apenas de 0,05 unidades en miligramos por litro. Mientras que si nos vamos a la botella B, entonces fíjense que aquí en este caso no me están dando el oxígeno disuelto
inicial de esa botella, pero nosotros por lógica podemos intuir que se va a aproximar bastante a este valor, porque estamos hablando de una pequeña muestra de agua residual con un factor de dilución de 100. Esto es bastante diluido. Entonces, a partir de esto podemos asumir que el resultado va a rondar alrededor de los 8,15 miligramos por litro. Entonces, ya seas 8,10, 8, podemos tomar incluso que puede llegar a 9. Entonces, teniendo eso en cuenta, fíjense al día 1 de la prueba la cantidad de oxígeno disuelto que se presenta. Estamos hablando de una caída bastante importante en la concentración de oxígeno en esa botella. Y si seguimos mirando en los siguientes días, vemos que el decrecimiento sigue un patrón bastante mayor en comparación con la botella A. Por lo tanto, a raíz de estos resultados, podemos decir que la muestra de agua residual se encuentra en la botella B. ¿Cómo lo justifico? Bueno, sencillamente con los resultados. A mayor concentración de microorganismos, mayor consumo de sustrato, mayor consumo de oxígeno, por lo tanto el oxígeno disuelto va a ser mucho menor en la muestra con microorganismos o con agua residual que en la muestra sin agua residual. Ahora, en teoría, este oxígeno disuelto, si nosotros hiciéramos el método sin dilución, teóricamente esto no debería cambiar. Pero como estamos hablando de una muestra con inóculo, pues aquí va a haber cierta concentración de microorganismos con cierta concentración de sustratos que va a consumir oxígeno disuelto. Entonces, resumiendo, ¿en cuál botella está la muestra de agua residual? En la botella B. Para la parte B, el ejercicio me pide calcular, o mejor dicho, completar la tabla que me dieron inicialmente. Concretamente me pide calcular cuál es el oxígeno disuelto inicial en la botella B y cuáles son las demandas bioquímicas de oxígeno para cada día en específico, concreto día 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, para ello yo voy a utilizar la ecuación de cálculo de DBO para método de dilución con inóculo, que ya la copié, y me dice que la DBO a un tiempo y una temperatura determinada va a ser igual al oxígeno disuelto inicial de la muestra menos de la muestra diluida menos el oxígeno disuelto final de la muestra diluida menos la diferencia de oxígeno del blanco. Por eso es importante que nosotros trabajemos, cuando hablamos de método con inóculo, con dos botellas. Una que va a ser la muestra y la otra que va a ser el blanco que va a tener el inóculo solamente, para yo poder descontar el error que pueda generar ese inóculo. Esta diferencia de oxígeno disuelto en el inóculo la voy a multiplicar por un factor de dilución y todo el conjunto lo voy a multiplicar por el factor de dilución general, que sería P. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo no puedo determinar la DBO de cualquier día sin yo conocer cuál es el oxígeno disuelto inicial de la muestra. Recordemos que por la pregunta anterior sabemos que que la muestra de agua residual se encuentra en la botella B. Sin ese valor yo no puedo calcular absolutamente nada. Entonces yo necesito buscar una manera que me permita determinar cuál es ese oxígeno disuelto con precisión. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta fórmula, en esta ecuación, yo conozco prácticamente todas las variables. Salvo esta, conozco el oxígeno disuelto final en toda la tabla, el oxígeno disuelto inicial del blanco, el oxígeno disuelto final del blanco en toda la tabla, el factor lo puedo calcular y el factor de dilución general que me lo dan por enunciado, que es de 100. Pero a mí me dan un dato adicional, me dan para el día 5 el valor de la demanda bioquímica de oxígeno. Por lo tanto, si yo sustituyo todas esas variables acá para el día 5, yo puedo despejar y calcular cuál va a ser el oxígeno disuelto inicial. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces yo tengo 585,25 miligramos por litro, que va a ser igual a el oxígeno disuelto inicial, que no lo conozco, el oxígeno disuelto final de la muestra, que sería 2 miligramos por litro de la muestra con agua residual, menos el oxígeno disuelto inicial del blanco, que es 8,15, igualmente miligramos por litro, menos el oxígeno disuelto final para el día 5, que sería 7,9 del blanco, multiplicado esto por el factor F.
pero yo no sé cuánto vale el factor F, yo necesito calcularlo. El factor F, vamos a calcularlo aquí, que es el factor de dilución del inóculo, me dice que va a ser igual a 300, esto vendría siendo el volumen de la botella de Winkler, menos el volumen de la muestra, entre 300. Cuando hablo de la muestra me refiero a la muestra de agua residual. ¿Qué sucede? Yo desconozco cuál es el volumen de la muestra, pero no hay problema, yo lo puedo determinar con el factor P. Entonces, recordemos que decía P, que es igual a 300 entre el volumen de la muestra. Pero yo al conocer por el enunciado cuánto es lo que vale el valor de P, que es de 100, yo puedo sencillamente despejar y obtengo que el volumen de la muestra va a ser igual a 3 mililitros. Teniendo el volumen de la muestra, puedo sustituirlo acá, 300 menos 3 mililitros entre 300, y esto me da que el factor F va a ser igual, revisemos un momentico la chuletica, va a ser igual a 0,99. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Ya conozco esto, voy a borrar un poquito acá para dar un espacio. Voy a dejar este dato por acá para que no se nos olvide. Y sustituyo en la ecuación. Entonces esto va a ser por 0,99 y todo esto multiplicado por 100. Al final despejo, ustedes lo pueden despejar cómodamente, yo lo voy a hacer directamente para ahorrar tiempo y espacio, y obtengo que el valor del oxígeno disuelto inicial para la botella B va a ser de 8,1 miligramos por litro. Fíjense lo que decía al principio del ejercicio. No conocíamos el valor exacto, pero sabíamos que iba a estar rondando el valor del oxígeno disuelto inicial en la botella A, porque el volumen de muestra de agua residual que nosotros incluimos o que nosotros analizamos era bastante pequeña. Ahora, si el volumen fuera mayor, estamos hablando de 50, 100 mililitros, ya ahí tendremos que buscar otra forma, o mejor dicho, no podríamos asumir que se aproximara a este resultado, ya que la muestra iba a estar bastante diluida. Pero entonces, a partir de esto ya conozco cuál es el valor, que sería 8,1 miligramos por litro. Por lo tanto, ya teniendo completada esta columna, puedo calcular cuáles van a ser las diferentes DBO para cada día. Iniciemos con la DBO para el día 0. Sabemos que la demanda bioquímica de oxígeno es el consumo de oxígeno en un tiempo determinado. Si no ha iniciado el periodo, pues lógicamente que ese consumo va a ser 0. Los microorganismos están estáticos, no han consumido absolutamente nada. Vamos a calcular para el día 1 utilizando exactamente la misma ecuación. Entonces voy a borrar acá. Vamos a colocar calculando, voy a calcular uno solo de ejemplo y los demás cada uno de ustedes lo va a realizar en su casa. Entonces, calculando para t igual, vamos a calcularlo para t igual a 2 días. Entonces, para t igual a 2 días tengo que la DBO, recordemos lo importante de la simbología, DBO 220 va a ser igual a 8,1 menos el oxígeno disuelto y final para el día 2, que fue de 3,45 miligramos por litro, menos el blanco, 8,15 miligramos por litro, menos final para el día 2, 8,05 miligramos por litro, por 0,99 por 100. Entonces, eso me da el valor de DBO 220 igual a 455,1
miligramos por litro. Entonces, este es el valor para el día 2, 455,1 miligramos por litro. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para completar la tabla? Repetir, digamos, carpintería, vamos a llamarlo así, repetir una y otra vez el mismo procedimiento, variando los valores de oxígeno disuelto final, tanto en la botella A y B, para los diferentes días. Y con eso podemos concluir o podemos completar nuestra tabla. Las siguientes preguntas del ejercicio número 4 son de análisis, son teóricas. En este caso, vamos a responderlas inmediatamente. La pregunta C me dice: ¿considera usted que la DBO 530 debe ser superior a 585,25 miligramos por litro? Aparte de eso, justifique. La respuesta es sí. ¿A qué se debe esto? A que teóricamente, mientras mayor sea la temperatura, cualquier reacción, ya sea biológica o química, incrementa su eficiencia, es decir, se da mucho más rápido. Entonces esto traducido para responder esta pregunta: a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción, por lo tanto mayor consumo de sustrato y por lo tanto mayor consumo de oxígeno. Quiere decir que el consumo de oxígeno durante el tiempo de 5 días va a ser mayor a 30 grados centígrados que a 20 grados centígrados. Puede llegar a 600, 700, quién sabe. La cuestión es que efectivamente sí es mayor. Bien. La siguiente pregunta: ¿considera usted que si la DQO de la muestra de agua residual es de 1000 miligramos de oxígeno por litro, en el agua residual predomina la fracción no biodegradable? También exige justificación. Entonces, recordemos que la demanda química de oxígeno no solo se refiere a los compuestos orgánicos biodegradables, sino también incluye los compuestos no biodegradables. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con base en los resultados que obtuvimos de DBO 520, vamos a ver cuánto representa eso en fracción. Para ello, vamos a dividir la DBO 520 que obtuvimos entre la DQO. Y si queremos lo multiplicamos por 5. Entonces, esto va a ser 585,25 miligramos por litro entre 1000 miligramos por litro por 100. Esto al dividirlo me va a dar 58,53% aproximado. Quiere decir que de esos 1000 miligramos por litro de DQO para el día 5, 585,25 miligramos correspondían a la fracción biodegradable. Entonces ya con esto podemos concluir que no, que en el agua residual predomina es la fracción biodegradable. Por supuesto, en este caso, para acotar, en este caso estamos hablando de DBO 520. Realmente, si nosotros quisiéramos hacer una comparación mucho más precisa, tendríamos que calcular cuál es la DBO última o cuál es la cantidad total de materia orgánica biodegradable presente en la muestra. Pero, por lógica, sabemos, si recordamos el gráfico del consumo de la DBO, tiene esta forma. Quiere decir que si este es el día 5, la DBO última, que va a estar aproximadamente en este punto, la DBO última va a ser mayor. Por lo tanto, al ser esto mayor, la fracción va a ser mayor. Entonces podemos concluir con mayor fiabilidad que predomina la fracción biodegradable.